Señoras y señores, continuamos en Habla el Pueblo, el desarrollo. No hablamos solo de crecimiento, se crece en cifras, no llega a todos. Hablemos de desarrollo humano, como lo postula Habla el Pueblo desde hace 40 años, como lo postula con obras Avanza País. Y encuentro aquí, en la página 60 del libro del magíster Wilman Pebe, la fibra óptica. Acá está el cable, el famoso cable de fibra óptica. Usted lo puede ver en este instante con la fuente de Unión Internacional de Telecomunicaciones. Pero así como este portento de la tecnología, existe el gas, existen los ferrocarriles, existe la electricidad. Para desarrollar al Perú, ¿qué significa todo esto? Todas estas herramientas, ¿qué significan? Nos va a explicar un experto en desarrollo y además con estudios en el extranjero y en el Perú. Es nuestro invitado, el magíster Wilman Pebe Heredia. Bienvenido al programa. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, don César. Gracias. Buenas noches a los señores televidentes. Aquí presente para las preguntas que desees. Hay una pregunta de cajón que tiene del director del diario El Hermanón. Sí, yo quisiera saber cómo podría implementarse este tipo de beneficio de marcha hacia el progreso que usted postula. ¿Por dónde empezaríamos? Bueno, hay que empezar primero por identificar a los sectores económicos imprescindibles para la vida. Estos sectores económicos que son indispensables, le ponemos un nombre muy especial que se llama estratégico. ¿Por qué estratégico? Porque es primordial que el Estado tenga que ver con su sostenibilidad en el tiempo para una nación. Entonces, los sectores estratégicos se ubican primero, que dan el desarrollo de todas las naciones industrializadas hoy en día. Y en el caso peruano es el agua, las telecomunicaciones, el transporte, ¿no?, la electricidad, el combustible en gas. Ubicados estos sectores que son indispensables para desarrollar, tenemos que enviarlo, ¿no?, y diseñarlo de una manera tal para que sea distribuido en todo el Perú. Normalmente, los países industrializados han empezado por algo importante. Importante es el agua porque es la fuente de vida, la energía para el desarrollo. Y sobre esos dos aspectos comenzaron a desarrollarse. Entonces, aquí vienen estos sectores estratégicos y luego viene otro criterio fundamental de cómo llevarlo a toda la nación peruana. Entonces ahí se aplica, hay un concepto fundamental en las telecomunicaciones que se llama topología de redes. La topología de redes ha permitido hoy en día que exista la globalización, porque sin una revolución de la tecnología digital no hubiera existido la globalización. Entonces, esta topología de redes, análogamente, la trasladamos a la geografía, ¿no?, con 3 ejes longitudinales y 6 ejes transversales. Las longitudinales serían una para la costa, una para la sierra y una para la selva. Y las transversales, que crucen la costa, sierra y selva, en forma transversal desde el norte hasta el sur del Perú. Claro. Acá, sí, una repregunta. Solamente quiero repreguntar y que usted me amplíe. Normalmente todos los historiadores y los topólogos, llamémosle así, de gran nivel en el Perú han dicho que este es un país fragmentado, no solamente en su política o en su sociedad, sino en su geografía, puesto que la costa que linda al mar tiene la ruptura de la cordillera de los Andes que vertebra el país, el continente, y luego aterriza en la selva, que es todavía casi inexplorada en un alto porcentaje. ¿Cómo se vertebraría esto? ¿Cómo se integraría el país de acuerdo a la tesis que usted propone? Bueno, antes de contestar esa pregunta, lo primero que tenemos que entender es que nosotros como un Estado y una nación debemos ser claros en decir que no tenemos una nación implementada, una nación consolidada. Aún no, porque no está y no existe la conectividad entre todos. No existe esa conectividad demográfica y geográfica que debería tener todo país, para que participen todos en el desarrollo de nuestro país. Por lo tanto, eso es básico entenderlo así. No tenemos una nación, no existe una soberanía tal como debería ser, no tenemos una identidad que nos identifique y otros causales más. Por lo tanto, lo primero que habría que hacer es
conectar a todos los pueblos del país para que participen de su propio desarrollo. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer justamente con estos sectores estratégicos. Sí. ¿Cómo se hace? Es lo que yo estaba indicando hace un momento. Estos sectores estratégicos se puede formar un solo trazo, una sola troncal, donde, por ejemplo, en la vía férrea viaja el tren, y el tren es alimentado por la energía eléctrica, y a la vez a un costado la fibra óptica y otro costado el gasoducto. Vale decir, en un solo trazo tenemos los sectores estratégicos, el ahorro fundamental que tendríamos en las inversiones que se harían, la desburocratización que podría haber entre los Ministerios de Energía y Minas, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, creando una autoridad autónoma ejecutora de este proyecto. Una vía concentrada, digamos. Una vía concentrada de estos sectores, ¿no? Sí. Y a la vez aplicamos una matriz, como ya le expliqué, de 3 ejes longitudinales y 6 transversales. Quisiera mostrar esto al televidente. Hay dos conceptos muy claros. La topología de redes que menciona nuestro invitado, acá está. Vamos a verlo, miren ustedes, ahí tienen una serie de puntos rojos, pero están conectados. Vamos a ver aquí, mire, esto vertebraría costa, sierra y selva. Acá hay otros puntos rojos interconectados, ahí están las redes, y así sucesivamente. Y el otro concepto es esta suerte de unir, por ejemplo, acá está la electricidad, energía eléctrica, que alimenta el tren, acá está el tren, a un lado está una fibra óptica y por otro lado está el gasoducto gas natural. Esta idea es brillante en teoría, pero en la práctica, ¿qué escollo se encuentra? No sé, me refiero a quienes se sentirán tocados o pisarás algunos callos, mi estimado Wilman, si es que los que construyen carreteras dicen, no me conviene el ferrocarril, por ejemplo, por citar un caso. Porque es verdad lo que estás diciendo. Los que construyen carreteras no les conviene el ferrocarril, porque una carretera tiene, digamos, que hacerle un mantenimiento cada 8 años, por decirlo así, y por lo tanto tienen un negocio permanente, ¿no? Pero un ferrocarril no. Un ferrocarril se construye y tiene 50, 60, 70 años de vida sin ningún mantenimiento de acción correctiva. Entonces, esas son las ventajas que tiene. Nunca hay que olvidar que un ferrocarril en el mundo entero es el transporte más eficiente por 5 características fundamentales. Uno es capacidad. Alguien que me quiera decir, aquí en los televidentes, ¿me podrían decir si el camión tiene mayor capacidad que un tren? Es una pregunta, ¿no? El otro, la velocidad. ¿Algún vehículo, modo de transporte terrestre más veloz que el tren? Luego, es ecológico el tren, porque usa energía eléctrica, contaminación cero. Económicamente es factible y más económico que la construcción de una carretera. Y eso lo sabemos, porque es la tercera parte. Solamente con decir, una vía férrea tiene 3.5 metros de ancho, y una carretera tiene 15 por lo menos, ¿no? 12. Pero es la misma acción que se tiene que hacer para la construcción de una plataforma, ¿no? ¿Cuándo se detuvo, don César Augusto Dávila, en la construcción de ferrocarriles en nuestro país? Quiere decir que este interés que acá Wilman Pérez está revelando, es decir, de aquellos que no les conviene dejar de hacer carreteras o mantenerlas cada tiempo, cada 8 años. La preocupación de nuestro ilustre invitado es coincidente con la de don Ramón Castilla, que fue el hombre que tuvo la visión de los ferrocarriles que ya corrían en Inglaterra para ese tiempo, y las primeras empresas ferrocarrileras del Perú, luego de Meix, fueron empresas británicas que dejaron desde luego un trazado que es asombro en el mundo, porque estos trenes que tenemos trepan montañas, atraviesan túneles. ¿Hasta cuándo hasta Leguía? ¿Con Leguía comienza el cambio? No, yo diría más cerca. Se empezó por disolver la empresa, luego entró en falencia, intervino el Estado, se fue destruyendo, y ahora creo que con la justa transporta mineral, ¿no? Y algo de pasajeros. Bueno, es así, un ejemplo muy claro
Tenemos hoy en día 1.690 kilómetros aproximadamente de vía férrea, pero no tiene nada que ver con un sistema de transporte, ¿no? Porque lo que estamos hablando es de un sistema, como un eje ordenador, ¿no? Y los trenes, la historia lo dice, siglo XIX, Ramón Castilla, 1951, 52, luego vienen otros presidentes como Balta, Pardo, y comienzan a construir, y nosotros teníamos cerca de 4.500 Pero alguien te dirá, Wilman, alguien te dirá, te dejo la pregunta, porque vamos a ir al doctor Héctor Vargas Saya, el incorruptible, pero dejo formulada. Algún televidente dirá, pero ya tenemos el metro de Lima, se va a construir más, miles de millones de dólares cuesta eso, ya tenemos, además del metro, el tren eléctrico, se está avanzando. Vamos a escuchar la respuesta de Wilman Peve al respecto después del incorruptible, el doctor Héctor Vargas Saya. Aquí encontramos un tren bala chino, ahí está un poco jaladito, ahí está. Miren esta tecnología que tenemos aquí. Y le preguntamos entonces a nuestro invitado si él propone los ferrocarriles. Algunos dirán, bueno, acá en Lima está el metro, está también el tren eléctrico. ¿Qué nos dice al respecto Wilman Peve? Bueno, es una obra importante que tiene ventajas y desventajas. Las ventajas, simple, es el ordenamiento del transporte en una ciudad cosmopolita que es Lima, ¿no? Ayudaría muchísimo a la descongestión del tráfico, pero tiene una gran desventaja, que en este país, si estamos haciendo obras en el centro, en la capital, pues la migración seguirá viniendo a Lima y no estaríamos con el principio fundamental de la descentralización. Son dos obras centralistas. Son centralistas, totalmente. Entonces, las inversiones tienen sus prioridades, ¿no? Y hay que pensar, me parece, que de acuerdo a lo que dice nuestra propia Constitución, en la descentralización del país. Las prioridades se deben dar en la descentralización del país. Tenemos que darle la oportunidad a los demás pueblos de nuestra patria de desarrollarse. Estas vías férreas que nombro aquí en el libro son corredores económicos que van a producir y van a provocar, ¿no?, los circuitos productivos, donde ya los productores, los campesinos van a participar y se volverán empresarios que pueden directamente hacer sus exportaciones a través de la conexión de una vía férrea con un puerto, un aeropuerto. Pero de eso se trata, de descentralizar, ordenar el territorio nacional, darle la oportunidad a todos en el país para que tengan electricidad, para que tengan agua, para que tengan transporte, para que hagan sus contactos comerciales a través de la fibra óptica y de las telecomunicaciones. Es muy importante que eso suceda. No solamente podemos estar pensando en el centro del Perú, ¿no? Con este metro, en buena hora está bien, pero provocaría justamente la centralización, la migración de la gente. Claro, sí, entonces, me parece, amigo, que lo que usted está diciendo se refiere a unas vías multiplicadoras, por supuesto, porque llevan el progreso en distintas expresiones, comerciales, de comunicación, de integración también. ¿Es así? Es así. Quisiera que nos explique un poquito. Claro, más. es así. Cuando hablamos de los sectores estratégicos, es justamente aquellos sectores que son necesarios, imprescindibles para la sobrevivencia, el desarrollo como nación. Como nación. Entonces necesitamos que todos tengamos las mismas oportunidades para poder crecer. Quiero mostrar aquí algunos ferrocarriles que tenemos. Vamos a pedir las impresiones de nuestro invitado, que le dice, bueno, acá vemos uno, ferrocarril Huancayo-Huancavelica, ahí está la estación. ¿Qué hay de común en estos ferrocarriles? ¿Cómo cambiar? Acá tenemos Ferrocarril del Sur, miren, que lo vamos a ver, ahí está, Ferrocarril del Sur. Más abajo en esta página 98, Ferrocarril Cusco-Machu Picchu, ahí está, Ferrocarril Cusco-Machu Picchu. Y hacia la derecha tenemos otro ferrocarril, vamos a verlo, Ferrocarril Toquepala-Hilo. Bien, ahí están nuestros ferrocarriles. Sí, pero yo diría que nuestros ferrocarriles, entre comillas, porque son ferrocarriles de empresas privadas, llamémoslo así. El Sauber es una empresa privada que tiene su propio ferrocarril, ¿no?, que está en el sur del Perú, ¿no? Tenemos el ferrocarril central que está concesionada, ¿no?, y tenemos el de Cusco-Machu Picchu que también está concesionada, pero para negocios particulares. No estamos hablando de desarrollo del país, porque lo único que ellos entregan son capitales. Claro. Nada más. Yo quiero precisar algo que parece que se nos está pasando.
cuando hablamos de los ferrocarriles que funcionan en el Perú, estamos hablando de locomotoras a vapor. Las que he mostrado son a diésel, petróleo. A petróleo, dice. A petróleo normalmente como fuente de energía. A combustión y combustión. Claro, pero lo que propone nuestro ilustre invitado son propulsados por energía eléctrica. Totalmente, porque hay que Es una respetar. modernidad, un salto de un siglo a otro, ¿no? Es que hay que pensar de que tenemos un medio ambiente muy delicado, digamos, una ecología delicada en la selva. No podemos entrar a la selva con carreteras, porque es contaminante. Tenemos que hacerlo con vías férreas y con energía eléctrica, porque si entramos con vía férrea a la selva, contaminamos todo el pulmón de la Amazonía. Si fueran de petróleo, por decir, ¿no es cierto? Pues si es con energía eléctrica, contaminación serio. Y hay que tener el respeto al medio ambiente. Todo planeamiento estratégico que se hace para desarrollar una nación tiene que considerar la tecnología, la ecología y la globalización. Es básico. La coyuntura nos dice eso. Por eso el futuro inminente, lo que tenemos ya Ahora, a la vuelta de la quiero esquina. resaltar algo. Nuestro invitado es diplomado en Administración por ESAN, es diplomado en Aviónica, Supaero de Francia, diplomado en Seguridad Ferroviaria en México, diplomado en Prevención e Investigación de Causas de Descarrilamiento de Trenes por la compañía Rail Science de Estados Unidos, diplomado en Auditoría en Seguridad en Salud y Protección del Medio Ambiente por NOSA de Sudamérica, diplomado en el curso de Administración de Recursos para la Defensa Marina de Guerra del Perú. Al respecto quiero entonces decirte, con todos estos estudios que has hecho, este es un documento serio el que tenemos en nuestras manos, pero los políticos, ¿cómo lo están viendo? De repente has dictado conferencias, ¿entienden esto los políticos tradicionales? ¿Qué dice Wilman Pebe? Bueno, yo he tenido la oportunidad de presentar el libro en el Congreso de la República justamente el año pasado, en el mes de agosto, donde han estado como ponentes el ex vicepresidente de la República, el señor congresista Omar Shejade, el ex premier de la República, don Salomón Lerner, así como también el señor padre de Sergio Tejada, que también estuvo presente, David Tejada, que en esos momentos era CEPLAN, y el señor doctor presidente del directorio de Ferrocarril Central, Juan de Dios Olachea. Entonces han sido, creo que personas ilustres dentro del campo de la política y dentro del campo del ferroviario también, que han hablado de este libro, de esta presentación, y que lo ven con mucho agrado. Y lo ven que es factible de realizarlo, porque son decisiones políticas nada más. No son decisiones o estudios de factibilidad económica que se tiene que realizar. Estas ilustres personas que han mencionado, correcto, pero Castilla, por ejemplo, ministro de Economía, ¿qué diría de esto? ¿Qué diría? No lo sé. Que no La verdad que no lo sé. Conociendo el perfil de Castilla. No, pero si yo fuera, digamos, alguien que tenga que tomar una decisión de ese nivel, yo diría primero, el ferrocarril es primero que una carretera, porque la carretera es inversamente proporcional a la competitividad. Digan lo que digan, los exportadores peruanos tienen que ser favorecidos de una u otra manera con una infraestructura adecuada para que ellos generen la riqueza que necesita el país. Los exportadores peruanos necesitan pagar menos flete, necesitan que sus costos se reduzcan. El ferrocarril lo hace. Hay una institución privada en el Perú que es AFIN, todos la conocemos, AFIN, ¿qué diría de esto? ¿O hay intereses creados con esta institución que habla de infraestructura y que cada año actualiza los datos de la brecha o el déficit que tenemos en inversión en infraestructura, pero AFIN podría tener este trabajo? ¿Le has dado? ¿Le has proporcionado? Por supuesto de que AFIN se puede pronunciar en una forma positiva. No creo que ellos estén en contra de algo que en el mundo se ve, en el mundo industrializado. No es una creación mía, por decir, los trenes. Esto viene y data de muchos años y los países industrializados lo han tomado como ejes ordenadores de todo sistema de desarrollo. Vamos a un ejemplo clarísimo. En el año 1861, Estados Unidos no se preocupó por la demanda. Creó la oferta, puso la oferta para crear la demanda. Rusia, en 1891, hizo lo mismo con el Transiberiano.
con 9.288 kilómetros desde Moscú hasta Vladivostok, en el mar de Japón, por la Siberia, y generó el crecimiento de Rusia también. Hoy en día un tren lleva 6.000 toneladas electrificado y es justamente el corredor económico propio de todo país, y así se inicia el desarrollo. Aquí no, estamos pensando donde hay demanda, ahí invierto. Pero no, el Estado participa aún todavía, que donde no hay demanda debe participar el Estado, porque tiene que generar la demanda a través de la oferta. Porque si nosotros pensamos en que solamente voy a invertir donde hay demanda, son en mercados, en capitales de provincias, etcétera, y los demás pueblos, ¿qué? Sí. ¿Seguirán siendo pobres toda una eternidad? Don César Augusto Dávila. Bueno, yo creo que ese es un desafío prácticamente, y que tenemos que construir todo un frente operativo y promotor para que lleve esta idea adelante. ¿Tiene usted algún plan, proyecto al respecto? Por supuesto que sí. Es justamente el estar acá. Y gracias por la invitación. Es una situación que yo agradezco muchísimo, en que hay que difundir este tipo de proyectos que son factibles de realizar. Porque si hablamos de costos, los costos se manejan de diferentes formas y maneras. Bien. Pero en principio estaba por el orden de los 35.000 a 40.000 millones de dólares, toda una gama, no solo de 12.000 kilómetros de vía férrea, sino de fibra óptica, de gasoducto y de otras cosas más, considerando 3 hubs de puertos, considerando 4 aeródromos. Claro. Bien, Es nos ha indispensable. ganado el tiempo, estimado Wilman Peve. Será en otra ocasión para profundizar en esto, porque son sectores estratégicos y hablamos de desarrollo. Gracias por tu presencia.